La segunda imagen, la mesa fue la primera. La segunda imagen que me va a ayudar a describir la historia de lo que es una iglesia o una comunidad. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él. Él tenía esto, él cautivaba a la gente. Así que entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola, como la siguiente. Y aquí empieza. Escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Así que las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Ahora bien, Jesús está contando esta parábola. A él le gustaba contar historias y él dice, hay un hombre que sale a sembrar. Ese hombre, usted sabe, representa al Padre y él está sembrando la semilla. La semilla es la misma. El sembrador y la semilla es la misma, son constantes. Porque si hay algo que tengo que reconocer es que Dios no cambia. Él hace salir el sol sobre los buenos y los malos, los justos y los injustos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El sembrador es el mismo, es constante. Su semilla también es la misma. Él sale y siembra. Más adelante el mismo Señor nos enseña que la palabra es la semilla sembrada. Él sale y siembra la semilla en cada una de las áreas donde Él se encuentra. Entonces, la semilla y el sembrador son constantes. La pregunta es, ¿por qué si el sembrador no discrimina a nadie y da la misma semilla a todos, por qué produce frutos diferentes o resultados distintos? Porque la tierra es la variable. No toda tierra es buena tierra. Entonces, más o menos ocurre de esta manera. Hay una tierra junto al camino. Obviamente no tiene la oportunidad de brotar para echar raíces. Los pájaros vienen y se la llevan. Es lo que está diciendo. Hay semilla que cayó en tierra que tenía piedra debajo de la tierra y parece que brotó, pero no había profundidad y obviamente se marchitó. Otra tierra que cayó la semilla, recibió la semilla, tenía espinos, pero los espinos eran más fuertes y ahogaron lo que se tenía que producir. Y finalmente hubo una buena tierra que había sido preparada, que había sido trabajada, que estaba lista para recibir la semilla. Y esa tierra produjo resultado al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Ahora, este es el detalle. La tierra es variable. Jesús luego explica por qué razón esa tierra no permite que la semilla dé su fruto. Y yo recuerdo que mientras yo estaba en este ejercicio de leer hace algunos años, yo preguntaba por qué razón, Padre, le decía el Señor, la gente viene a la iglesia, reciben la misma enseñanza de quien está exponiendo, pero cuando salen por la puerta, viven cada uno interpretando de forma diferente. Porque algunos reciben la palabra y cuando salen, oh Dios santo, su vida se transforma. Esa palabra genera un cambio, un impacto, produce una transformación que uno dice, Dios, gracias, su vida está siendo realmente tratada por ti. Y uno empieza a verlos cómo crecen en su fe.
Pero por esa misma puerta, después de la misma reunión, otros veo salir y literalmente se desconectan. No produjo nada. De repente quizás alguien muy emocionado, qué buen tiempo, viste la canción esa de, ¿cómo se dice esa de ahí? Tú proveerás, qué espectacular, llenos de emoción, felices. Pero llega el lunes y se olvidó que Dios provee. ¿Por qué? Porque la pregunta es válida. ¿Por qué hay creyentes que no crecen espiritualmente? Dígale a su vecino, Dios quiere verte crecer. Dígale, Dios quiere verte crecer. Ahora, quiero decirte esto. El crecimiento es algo natural y visible. Una vez que la semilla es echada, obviamente crece y se ve, es visible. Pero la salud de esa planta es algo que tiene que ser intencional y constante. Tiene que ser intencional y constante. Quiero volver a la historia. Jesús ahora está explicando, verso 18. Mateo 13:18 dice: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino. ¿Y qué cosa? No entiende. Pero esa es una de las razones. Entonces mira lo que Jesús está diciendo, ¿no verdad? Entonces luego dice, la semilla, entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Verso 20, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, porque hoy dices, tú proveerás, y mañana, ¿a quién le presto, Señor? ¿Está conmigo? Mucha emoción, poca convicción. Ahí diga conmigo, ay, ay, ay. Entonces, esa es la realidad, porque dice, mira lo que dice, en cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué hacen? Caen. Verso 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. Están emocionados aquí, están espectaculares. ¿Cómo estuvo la reunión? Espectacular. ¿De qué hablaron? No sé, de un sembrador o algo. ¿Y entendiste? No entendí nada, pero ya tú sabes, ¿no verdad? Entonces, pero salen por la puerta y todo lo que oyeron queda desplazado. Pero desplazado, ¿por qué? Por las preocupaciones de esta vida. Y algunos por el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Pero las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. Dios es el sembrador. Su palabra es la semilla. Tu corazón es la tierra. El corazón de muchos jóvenes a los que yo les prediqué, en una temporada de su vida, era muy hambriento por Dios. Yo recuerdo cuando era pastor de jóvenes, ver jóvenes apasionados por Dios, tan apasionados que desgastaban su vida en el deseo de agradar a Dios. Ellos estaban muy dedicados a su trabajo o a su profesión en la que estudiaban, pero al servicio del Señor en la iglesia. Entonces su vida se consumía por Dios. Jóvenes apasionados por Él. Pero que en otra etapa de su vida su corazón no había sido lo suficientemente cuidado y abandonaron no solo el servicio, sino también la fe. No se trata solo de corazones en personas distintas, sino de cómo cuidas tu corazón a lo largo de toda tu vida. Porque tu corazón a lo mejor hoy recibe la palabra y tú dices, Dios, gracias, porque yo abrazo esta verdad. Pero en otro momento de tu vida, bajo otras circunstancias, tu corazón a lo mejor se cierra a lo que tú ya has escuchado antes. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Entonces no solo se trata de personas diferentes, sino corazones en temporadas distintas.
En un momento de mi vida yo abracé la palabra y yo dije, Dios, gracias, porque esa palabra me transforma. Pero en el momento que cerré mi corazón a lo que Dios decía, mi corazón se oscureció, mi vida se nubló y obviamente no recibía palabra. Por esa razón es que prediqué un mensaje, cuida tu corazón, hace varias semanas atrás. Si no lo has visto, tienes que volver al canal de YouTube y verlo, porque tienes que cuidar tu corazón, porque de ahí fluye, emana la vida. Tienes que cuidar tu tierra. Ahora, hay tres razones, tres cosas que impiden el crecimiento, porque una semilla sembrada por diseño natural tiene que echar raíces, tiene que brotar, echar raíces y luego crecer. Pero hay razones que están descritas aquí que no permiten ver el crecimiento. Y quiero decirte tres que Jesús mismo la mencionó. Número uno, la falta de entendimiento. Jesús dijo, hay quienes reciben la palabra pero no la entienden. ¿Y sabes qué? Vivimos en una cultura que le fascina estar entretenida, aunque no entienda nada en la vida. Es increíble cómo el entretenimiento nos acompaña a cualquier lugar donde vayamos y obviamente pasamos horas y horas entretenidos, hipnotizados, aunque no entendamos cómo tengo que lidiar, por ejemplo, con el cuidado de la salud. O el cuidado del matrimonio, o la educación de los hijos, o el desarrollo profesional. No entiendo cosas, pero trato de vivir y voy por donde la vida me lleve, pero no estoy entendiendo los secretos del reino. Entonces la palabra viene, pero salgo y no entendí nada. Entonces la palabra viene y salgo y sigo siendo esa misma persona necia y terca que Dios dice, no tienes que seguir siendo así. La falta de entendimiento es una de las cosas que más daña a la iglesia. La iglesia no crece, y hablo de crecimiento en carácter, porque no entiende. Cuando usted lee los versículos que no leímos en esta parábola, los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, ¿por qué? ¿Por qué les hablas en historias? ¿Por qué les cuentas estas parábolas? Porque déjame decirte, Señor, te están escuchando, pero no te están entendiendo. ¿Y sabes la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús a mí me aterró, porque Jesús dice, es que los secretos del reino solo pueden ser entendidos por los discípulos. Ahora mira con actitud sospechosa a tu vecino. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo lo que estoy explicando? Diga conmigo, ay, ay, ay. Porque la falta de entendimiento es lo que detiene tu crecimiento. La segunda cosa que Jesús menciona es la emocionalidad temporal. Vivimos en una cultura muy sensacionalista, de sensaciones, de emociones. Si te sientes bien, hazlo, no importa. Entonces, medimos lo bueno de una reunión en la iglesia, tú sabes, por el ambiente emocional que se experimenta. Si la próxima semana te ponemos signos y no hay, ¿cómo estuvo la reunión? Media floja. Aunque Dios mismo haya venido y te haya hablado con su palabra. Vivimos en una cultura muy emocionalista. Y perdón, pero los latinos sí que somos muy emocionales. Y ojo, me gusta la emoción, pero la emoción no puede conducir mi vida. ¿Sabes qué sucede cuando uno es emocionalista? Uno viene a la iglesia, se va de la iglesia. Viene a la iglesia, se va de la iglesia. Viene y se va. Usted me explica, ¿no es verdad? Usted me está captando, ¿no es verdad? Entonces es un bailarín. No se sostiene en los procesos. El problema con la emocionalidad es que no te permite crecer en el carácter. Cuando eres emocional, entonces tú dices, wow. Por ejemplo, vamos, ¿quiénes batallan con sus hijos para levantarlos a ir a la escuela muy temprano? Levanten la mano. ¿Cierto? Porque no quieren levantarse. Pero cuando se van de vacaciones, ¿tienen que levantar a sus hijos? No, porque la emoción los lleva a hacer lo que nunca hacen. Pero en la constancia y la disciplina, toca empujar, toca empujar, toca empujar, toca empujar. Y el punto es que hay cristianos a los que hay que empujar, hay que empujar, hay que empujar. Porque, ay sí, cuando algo empieza todos son felices, pero cuando ya hay que sostener, ay qué pereza.
Van dos. Y esta dijo Jesús, la tercera. ¿Sabes por qué razón la gente no crece espiritualmente? Jesús dijo, porque cuando reciben la palabra, su mente se divide. Las preocupaciones, la palabra preocupación o afán que aparece en la Biblia es una palabra compuesta que literalmente significa mente dividida. Merimao, que es la palabra que aparece cuando Jesús dice: no te afanes por nada, porque el Dios que cuida las aves de los cielos, que viste los lirios del campo, cuida tu vida. Por eso busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿qué sucede cuando recibo la palabra y lejos de enfocarme en la palabra, mi mente se divide? Porque déjeme decirle, hay gente que está aquí físicamente, pero su mente está en otro lado. Uy, ¿qué vamos a comer hoy día? Hay gente que está aquí, pero tiene su mente dividida. Uy, ¿será que habré desconectado la plancha? Uy, ¿y será que se puse seguro al carro afuera? La mente se divide. ¿Sabes qué? El enemigo sabe que si logra dividir, una casa dividida no prevalece. Cuando Jesús lo invita a Pedro a caminar sobre las aguas y le dice: ven, mientras Pedro mantenía los ojos puestos en Jesús, mientras él mantenía el enfoque en Jesús, mientras él abrazaba la palabra que Jesús le había dado, él podía bajarse y caminar. Pero cuando dividió su atención y empezó a ver el problema, esa tempestad es muy fuerte, se hundía. Entonces decimos: tú proveerás. Y cuando salgo: Señor, ¿cómo voy a resolver esto? Y empiezo a buscar cómo resuelvo. Y no digo que no tenga que buscar, hay que buscar. Pero tu mente no se puede dividir. No solo de pan vive el hombre. Esta palabra me ha sostenido aún en las temporadas más difíciles de mi vida. He visto problemas, pero le he dicho a mis problemas: mi confianza está en el Señor. He visto adversidades y le he dicho a mis adversidades: mi victoria viene de lo alto. Necesitamos crecer. Dígale a su vecino: el Señor quiere que crezcas. Dígale: el Señor quiere que crezcas. ¿Qué pasa cuando tú recibes la palabra? Cuando, vuelvo a repetirte, mira el mensaje, cuida tu corazón. Cuando has hecho que tu corazón se convierta en buena tierra. Déjame decirte, conocí al Señor a los 16 años. Yo recuerdo la persona que venía al grupo justamente que dirigían en la casa de mis padres. Venía, se sentaba en la mesa, abría la palabra, nos alimentaba de la palabra y entendía que esto es un asunto de carácter, de formación, no de momento. Entonces yo decía: Señor, en mis 16 años, hoy en mis 49, digo: Dios, gracias, el camino ha sido largo, pero bendito seas tú que me has sostenido. Tú no tienes que vivir apartado del Señor. Tú no tienes que ver a tus hijos apartarse de Él. Pueden haber temporadas, pero el Señor se mantiene firme en su trono. Cuando tú realmente cuidas tu corazón y dejas de ver a la gente y empiezas a ver al Señor, dejas de ver las circunstancias y te mantienes enfocado en su promesa, entonces tú te conviertes en una buena tierra. ¿Y sabes lo que ocurre con esa buena tierra? Mira lo que dice el Salmo 1, verso 3. Aquellos que reciben la palabra, que ponen su confianza en Él, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre, diga conmigo, siempre. Ahora dígale a su vecino: siempre, dígale: siempre. ¿Qué cosa? Dan fruto. Nunca se marchitan y además prosperan en algunas cosas que emprenden. Amén. No. ¿Prosperan en qué? Dígale a su vecino: en todo. Dígale: en todo. Escucha: en todo. Dígale: en todo. Qué hermoso, junto a las corrientes de las aguas, todo verde, qué hermoso. Ahora, quiero decirte esto: cuando Dios regala una imagen, si es lo suficientemente importante para Dios, no lo dice una vez, sino que de hecho de parte de la cultura judía estaba en el hecho de enfatizar varias veces. Esta idea el Señor la explica nuevamente. Quiero que vayas conmigo a Jeremías ahora. Mira esto, porque Dios está enfatizando. Jeremías 17.
Dice, verso 7, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea, ¿qué cosa? Su esperanza y confianza. Son, diga conmigo, son. Ahora, escúchame esto, escúchame. No dice es. ¿Dice qué? ¿Por qué no dice es como un árbol? ¿Y por qué dice son como un árbol? Porque está hablando en plural. Y aquí es donde yo necesito que usted mantenga el enfoque. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía, porque la vida es así. Hay tiempos buenos y tiempos duros, no malos, duros. Sus hojas siempre están verdes y nunca dejan de producir fruto. Ahora, con mucho respeto, dígale a su vecino, ese eres tú. Tú eres esa persona que Dios quiere ver constantemente. Ahora, ojo con esto. Por alguna razón, en nuestro caminar con Dios, hemos querido crecer y hemos dejado que el espíritu de la cultura se introduzca en la iglesia y nosotros abrazamos lo que la cultura dice en lugar de filtrar lo que la cultura dice a través de la palabra. ¿Qué estás diciendo, pastor? Dilo despacio porque no te entendí. La cultura tiene más poder de lo que imaginamos y se infiltra en nuestra manera de ver la palabra. Entonces no entendemos lo que la palabra dice. Entonces no crecemos porque no estamos entendiendo. La cultura tiene un espíritu individualista. Tú sabes, preocúpate de ti. Hazlo por ti. Hazlo para ti. Sé tú. Y de alguna manera, cuando por ejemplo en las iglesias hacemos llamado de salvación, vengo adelante, es mi decisión, soy yo. Hemos creado una especie de culto al individualismo donde mi fe es mi asunto con Dios. Para estar bien con Dios yo necesito estar bien con Él y no necesito el entorno. Pero la palabra dice son, no es. Son y no es. Nosotros tenemos que pasar de esa individualidad en la que hemos aprendido a vivir nuestra fe a un concepto de comunidad, porque la verdad es que Dios nos ve diferentes. ¿Cómo es eso, pastor? Quiero que vayas conmigo a Isaías. Recuerda, cuando Dios tiene una idea, la va afirmando y la repite. Mira, Isaías capítulo 61. Mira esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, obviamente, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y quiero hacer una pausa aquí. Jesús, en Lucas, usted recordará, en la sinagoga, toma el libro de Isaías, el rollo de Isaías, lo abre y lee esta porción. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me envió, y explica exactamente eso. ¿A quiénes lo envió? A lo que Él llamaría su iglesia. Los que abracen su palabra, los que reciban el mensaje, los que abran su corazón a Jesús serían su iglesia. Su iglesia. Ahora sí, continúo nuevamente. Mira lo que dice después en el último párrafo. Y serán, ¿qué cosa? Llamados árboles de justicia. No será llamado árbol, serán llamados árboles de justicia. Y luego, ¿qué dice? Plantío de Jehová. En esto es glorificado mi Padre, en que sean uno, como tú y yo somos uno. Un plantío es un bosque que Dios ha plantado. Tal vez tú digas, Señor, yo soy como este árbol.
Y te doy gracias porque mis raíces, Señor, se han establecido. Y aunque han venido temporadas difíciles, he mantenido, Señor, mi fe. Entendí lo que decía Pablo. He corrido la buena carrera, no la de 100 metros planos, sino la maratón. Porque es una pelea de fe, es una batalla de fe. Señor, pero te doy gracias porque al echar raíces, mis convicciones no se han movido por circunstancias, sino, Señor, por tu palabra que me ha sostenido. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y te doy gracias porque he crecido a lo largo de mi vida. He visto tu mano trayendo victoria sobre mí. Pero el espíritu individualista me hace creer que solo se trata de mí. Y somos un plantío de Jehová. Entonces estoy yo y el que está a mi lado. Y el que está a mi lado. Y el que está a mi lado. Yo no puedo tener una vida cristiana con una visión individualista donde mi situación con Dios es mía. No, porque la verdad es, Dios me ha puesto en un plantío. Él me ha puesto en un huerto, Él me ha puesto en un bosque, Él me ha hecho parte de una hermosa comunidad a la que Él realmente ve de forma diferente. Él no me ve como un árbol aislado, Él me ve como un plantío. Y esto me lleva a una serie de cosas que quiero comentar para ir cerrando. Hace algunos años, Dios llamó mi atención acerca de los árboles. Y recuerdo tanto, y esto es una tarea pendiente en mi vida porque no he tenido la oportunidad de visitar un lugar que hay en California, que es el bosque de los árboles secuoyas. Esa es una tarea pendiente, espero en Dios poder lograrlo alguna vez. Pero recuerdo cuando yo estaba orando y estaba meditando y el Señor me hizo prestar atención a estos árboles. Para los que no saben, los secuoyas son los árboles más longevos sobre la tierra. Un árbol secuoya puede llegar a vivir hasta 3,000 años de edad. 3,000 años de edad. 3,000 años. Casi la historia de la humanidad, a su mitad, la mitad de la historia de la humanidad ha sido testigo un secuoya. Hasta 3,000 años de vida. Eso es una larga vida. ¿Sí o no? Y una vez yo leí en la palabra que dice que el Señor desea que yo tenga una larga vida. Pero ¿sabes qué? Estos árboles no son cualquier árbol. El más grande de los secuoyas llega a medir 115 metros de altura. El más enano de los secuoyas, 85 metros. O sea, ahí se vale ser enano. Pero un secuoya puede llegar a medir hasta 115 metros de altura. El diámetro puede llegar a ser hasta de 11 metros. ¿Me ayudas con una? Aquí está justamente. No, yo sé que está en la esquina, así que perdón. Digamos que esto es una foto real. Aquí está la persona. ¿La logran ver? Yo recuerdo cuando el Señor llamó mi atención, y esa es la razón por la que hacemos mucho énfasis en la comunidad, porque Dios dice que somos su plantío, árboles de justicia, árboles de justicia. Entonces yo estaba meditando y decía, Dios, he dicho varias veces esto a lo largo de los años, siempre regreso. Si usted es nuevo, es la primera vez que lo escucha, si tiene tiempo ya lo ha visto alguna ocasión, pero siempre recuerdo que el Señor inquietó mi corazón y yo le preguntaba, ¿y cómo hacen cuando los vientos fuertes? Porque vaya que hay momentos difíciles en la temporada, en la vida, hay temporadas. Porque un árbol de 115 metros, perdóname, entre más alto eres, más grande es la caída. Entre más alto eres, más fuerte es la caída. Entonces algo puede suceder. Entonces yo estaba meditando en eso y yo recuerdo que el Señor me llamó la atención. Y yo dije, dentro de mi lógica, obviamente para ser un árbol tan grande, sus raíces tienen que ser tan profundas. Y aquí está la novedad. Las raíces de los secuoyas no son profundas. No son profundas. Entonces, ¿cómo logran sostener su estabilidad? ¿Cómo logran crecer tanto? Esta es la belleza de la naturaleza. Las raíces de los árboles se entrelazan entre ellos. Se entrelazan entre ellos. Lo que se ve es la grandeza, pero lo que no se ve es la verdadera fortaleza, el hecho de estar entrelazados. Entonces la estabilidad de un árbol que no lo tumba el viento, viene
del entrelazamiento, de la red, del tramado que desarrollan sus raíces. Y cuando un árbol es enfermo y no tiene cómo sanarse, porque vaya que curar ese árbol es una cosa, esa red le da los nutrientes, le da lo que necesita para mantener su salud. ¿No te suena eso a como reír con el que ríe, llorar con el que llora, levantar al caído? Porque mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y yo sé que el anhelo de Dios es que tenga una larga y buena vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, cuando Dios deposita una palabra en tu vida, Él quiere que esa palabra crezca en ti. Tú tienes que cuidar tu corazón, porque tu corazón es la tierra donde esa palabra cae. Pero la capacidad de ver el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo depende en gran manera de las raíces entrelazadas con otros árboles de justicia. Por eso es que necesitamos entender que la comunidad no es una opción, es una necesidad. Si usted está viviendo su vida cristiana y la vive así, desde lejos, mirando y no involucrándose, usted está perdiendo una parte importante de su caminar con Dios. Porque Dios no te ve como un árbol. Dice en los dos pasajes, Salmo y en Jeremías, son como árboles. Luego Isaías lo explica, porque somos el plantío de Jehová. Necesitamos desarrollar nuestro carácter. Sentarte a la mesa es importante, es necesario, y permite que las raíces se entrelacen. ¿Para qué? No tengas que batallar solo en tu caminar con Dios. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos. No tienes que pelear solo tus batallas en el Señor. Hay cosas, sí, está bien, a solas con Dios, obviamente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Queremos aparentar que todo está bien, aunque nuestro matrimonio se está viniendo abajo. Queremos aparentar que todo está bien, aunque estamos perdiendo a nuestros hijos. Queremos aparentar que todo está bien, aunque el negocio se viene en picada. Queremos aparentar que todo está bien y llevamos nuestras cargas solos. Esa no es la comunidad. Tal vez la persona que tienes a tu lado no te resuelva, pero su oración aligera tu carga. Aligera tu carga. Cuando la Biblia dice que el diablo es un león rugiente, ¿cómo un león rugiente? Buscando a quien devorar. Veía un documental acerca de los leones, de cómo rugen a lo lejos y no se lanzan porque están observando. Entonces, donde va la manada, sabe que no puede ir porque la manada se defiende. Pero quien se queda aislado de la manada sabe que es su presa. Entonces a ese es a quien va y ataca. No tiene quien lo levante. Por eso usted necesita la comunidad. Por eso es que a veces veo gente que estaba muy emocionada en una temporada y luego abandona su fe porque no tuvo quien camine a su lado. Voy a pedirte que te pongas de pie conmigo un momento, por favor.